eso. Yo les iba a hablar un poco de lo que tiene que ver con la gestión en salud mental, pero preferí que, bueno, que los chicos hablaran y que contaran su experiencia. Y como conclusión de todo esto, de lo que yo escucho y de lo que vivo con ellos, no todas las semanas, quería contarles un poquito cómo surge, porque se habla por un lado de que formamos un equipo que se llama Acordar y por el otro lado se habla de pasillos de hospital. Bien, los pacientes en su mayoría son pacientes míos hospitalarios, pero al no existir un dispositivo para que las familias, las madres puedan tener su contención terapéutica dentro de esta institución sanitaria, se me ocurrió replicar algo que sabemos que funciona, que son los grupos de reflexión, los grupos terapéuticos. Bueno, como no se podía hacer en el hospital, la decisión fue reunirnos en el garaje de mi casa, junto con los acompañantes, con la licenciada Palumbo, que a su vez ocupa el cargo de orientadora educacional en una escuela especial de retardo mental. Y bueno, el trabajo se hace ad honorem, las mamás vienen una vez por mes ad honorem, nosotros no les estamos cobrando, pero sí lo que vemos es el beneficio en los tratamientos, en el poder vencer esta resistencia que surge del goce a partir de la enfermedad del hijo que le da a esta madre socialmente, ¿no? Nosotros sabemos que hay un goce detrás de la enfermedad, detrás del diagnóstico. Sabemos que donde hay un diagnóstico, donde aparece una patología, hay algo que contiene esa patología, que le da un lugar para que se siga desarrollando. Y entonces, ¿cuál es la función terapéutica de nosotros, en mi caso como psiquiatra? Si voy a estar facilitando que ese goce se perpetúe y por lo tanto la patología no sé si se va a revertir, pero sí por lo menos que haya modificaciones favorables para el paciente y por lo tanto para la familia también, que no estemos siempre nada más que haciendo recetas, porque sé perfectamente que la medicación no cura, pero sí ayuda. Hoy tenemos psicofármacos que actúan a nivel de lo que es la función cognitiva, otros que van a actuar a nivel de la impulsividad y de la criticabilidad para poder manejar eso. Y si el chico mejora desde ese punto de vista, qué mejor que ofrecerle otros dispositivos, como puede ser el del acompañante terapéutico, para que pueda incorporar, ir adquiriendo esas habilidades para las cuales ya su sistema nervioso está un poco preparado. Pero si los padres no tienen la continuidad de la adherencia al tratamiento, por más que vengan nada más que a buscar la receta, el problema no se resuelve. Mi trabajo en relación a la gestión, de cómo se gestiona un grupo de trabajo, un servicio, tiene que ver precisamente con esto. ¿Por qué? Porque si el paciente no mejora o si no se da la adherencia al tratamiento, porque la familia continúa con este goce, y el goce pasa también por no respetar el deseo de ese individuo que tiene un diagnóstico y que tiene una condición de dependencia, ¿no?, de los adultos de la familia. Uno de los riesgos que se corre es que cuando estos individuos pierden totalmente el control y la protección del grupo familiar, se queden sin tratamiento y esto aumenta el riesgo para ellos y para la sociedad toda. No sé si queda claro cuál es el beneficio de trabajar terapéuticamente con las familias, para que ya se vaya pensando en una curatela, que no tienen idea de que sus hijos van a necesitar, que el Estado disponga quién va a ser el tutor de este individuo en ausencia de la familia biológica o de aquellos que se están haciendo cargo ahora, que son niños o adolescentes. ¿Qué pasa con esto de la actividad mental para decidir sobre sus bienes? ¿Pueden decidir sobre sus bienes, que además son bienes de la familia? Entonces hay que asesorarlos también desde ese punto. O sea, que el equipo sirve para que la palabra que surge, que es la de discapacidad, un certificado de discapacidad, una curatela que implica que este ser puede decidir cortarse el pelo, pero no puede decidir sobre sus bienes materiales. ¿Se entiende? Entonces es cortar esta simbiosis que se manifiesta con un discurso y un acto totalmente ambivalente, ¿no? Escuchamos los casos, los ejemplos. De repente tenés que ordenar todo porque es tu obligación, porque podés, porque sos grande, pero no podés decidir irte a bailar solo, por ejemplo.
porque nosotros acá en Mar del Plata tenemos instituciones que organizan bailes para personas con distintas problemáticas mentales en horarios, o sea, tipo matiné, hay creo que es en Sobremonte o en Chocolate, donde se pueden, sí, una vez por mes, entonces todos los chicos, los jóvenes que presentan este tipo de patologías de distintas instituciones pueden concurrir con los acompañantes terapéuticos por lo general, pero no con las madres, ¿sí? ¿Se entiende? O con los padres. Y algo que es importantísimo para que un equipo interdisciplinario funcione es esto de la horizontalidad, con diversos saberes que convergen hacia un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que el paciente y su entorno social esté mejor. ¿Cómo lo logramos? No solamente con las reuniones con las familias, sino también la comunicación con los profesionales que actúan por fuera, que muchos tienen su psicoterapia por fuera del equipo, también con las escuelas. Es importantísimo trabajar mano a mano con la escuela, no usar al familiar o al que trae al paciente como interlocutor, porque el teléfono descompuesto funciona perfecto en esos casos. Entonces, están las reuniones directas con las escuelas. O vamos a la escuela o vienen de la escuela y los integramos a las reuniones de equipo, o de repente nos reunimos en otro horario. Y la comunicación entre nosotros. Es importantísimo, como decía, no solamente nos comunicamos el día de la reunión, sino también en momentos de situaciones de riesgo o de incertidumbre. ¿Qué hago? O, mira, está alucinando y lo tiene muy seguido. Decirle a la mamá que me llame, que solicite un turno y vemos si hay que hacer un ajuste de dosis o qué es lo que está pasando, y a su vez comunicación directa con la escuela. Lo importante, del trabajo también interdisciplinario, y más con los acompañantes terapéuticos, que por acá decían hace un rato que la importancia de los coordinadores, ¿no? De mi rol como psiquiatra, y la importancia es de ellos, porque son los que ponen el cuerpo, los que ven cuál es la realidad real, concreta del paciente y su familia. Esto lo hizo Erik Erikson, que fue discípulo de Anna Freud, que iba a las casas y veía cómo funcionaba la familia. Después, se perdió porque no es el rol, porque no es el encuadre, porque no sé qué. Y además porque no nos dan el tiempo, porque trabajamos por obras sociales o porque, vivimos una realidad totalmente distinta a la que seguramente le tocó a Erik Erikson trabajar. Pero es importante que exista el dispositivo de acompañante terapéutico, porque ellos creen y dicen, no, pero está pasando tal cosa, la madre o el padre o los hermanos. Entonces esto es importante. O en la escuela, muchas veces hay acompañantes terapéuticos que acompañan al paciente dentro de la escuela. No sería lo ideal, pero hay casos que sí lo ameritan. Más o menos esto era un poco lo que yo les quería contar. Y hablando de equipo interdisciplinario, para que se pueda dar esto de la horizontalidad, no sé si ustedes conocen el dispositivo de Valiant, ¿no? En los grupos Valiant. Es importante esto porque nosotros también somos sujetos que vivimos en una sociedad con nuestros problemas individuales y con las crisis sociales que nos están bombardeando permanentemente, y entonces también necesitamos este tipo de contención entre nosotros frente al paciente, que además nos mueve también nuestras propias historias, nuestros propios núcleos psicóticos. No es fácil trabajar con TGD, no es fácil trabajar con psicosis, no es fácil trabajar con todo. Dejamos unos minutos para el debate, para que pregunten a aquellos que quizás no les hayamos podido contar, y ojalá que les podamos responder. Muchas gracias. No soy médica, pero mi profesión como abogada está ligada al maltrato. Entonces yo quisiera saber qué pasa cuando no hay esa
simbiosis con la familia, sobre todo cuando existe una discriminación tal que el paciente queda totalmente aislado, porque me tocó un caso terrible de una chica de 21 años o 22, la tenían encerrada, no la mandaban a rehabilitación, lo único que tenía era el certificado de discapacidad, no tenía psicoterapia, no tenía absolutamente nada. No sé cómo logró mi teléfono, me llamó, le aconsejé qué hacer, aprovechaba llamar por teléfono cuando los padres no estaban, salían los domingos y ella iba encerrada. Le pedí ayuda a la abuela me pedía ayuda a mí. Mi consejo era que la abuela se la llevara, la abuela le tenía pánico al hijo. Bueno, era una situación tremenda. En síntesis, la chica se logra escapar, va a la comisaría de la mujer a hacer la denuncia, llaman obviamente a la abuela para que la ratifique porque ella no estaba en condiciones de firmar ninguna denuncia, y a partir de allí queda con la abuela, donde comienza rehabilitación y la psicoterapia y demás. Pero llega un punto tal que esta chica ahora maneja ella la situación. Ella es la que está, digamos, psicopateando, por así decir, a esa abuela, que no sabe cómo manejar todo esto. Así que yo necesito la ayuda de ustedes para saber qué hacer, qué aconsejar. Bueno, yo te voy a contestar. La edad ya define que uno va a actuar distinto cuando es trabajar con un menor, donde ese menor depende directamente de un familiar por su edad. Después surge el certificado de discapacidad, y la curatela que la tramita cuando supera los 18 años. Pero el tema es, cuando nosotros trabajamos con menores y estamos en situaciones de riesgo, vemos maltrato, se trata de trabajar junto con la escuela y las familias y notificar al CPD, el Centro de Protección de los Derechos del Niño, para que ellos intervengan cuando vemos, por ejemplo, que no hay adherencia al tratamiento, es decir, que hay disponibilidad, vienen, se quedan sin medicación. Nosotros uno de los casos que tenemos compartidos es una familia donde hay 5 chicos con patología psicótica, en uno solo está diagnosticado el síndrome de Fifraxis, que es una patología genética. De los otros no se ha podido comprobar, pero sí tienen este tipo de conductas, donde la mamá tiene su patología psiquiátrica y donde de repente le pregunta delante nuestro, ¿tomaste la pastilla? ¿Y cuál tomaste? Cuando la responsable de administrar la medicación o los tratamientos es la adulta que está acá. En esos casos tenemos que dar intervención al CPD. Nosotros, como trabajamos con niños y adolescentes, lo que hacemos es tratar de prevenir esto que vos estás contando. ¿Por qué? Porque el caso que vos contaste es de una adulta que se pudo escapar, que pudo tomar decisiones. Y como tiene una patología psiquiátrica, más vale que va a manejar la situación en tanto y en cuanto intervengan profesionales que hagan un diagnóstico y decidan cuáles son las estrategias terapéuticas para llevar a cabo. Como es una adulta, por edad cronológica, sí, aunque no funcione como tal, pero si es una adulta, creo que le corresponde al Tribunal de Familia intervenir directamente en este caso. Si lo hacen bien, mal o nada, es un problema del tribunal, pero eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Notificar a la justicia cuando vemos estas situaciones de riesgo. O sea que fíjense que lo interdisciplinario trasciende el equipo o el hospital y tenemos que estar trabajando en redes interinstitucionales. Porque hay casos que no se pueden resolver ni siquiera entre el psiquiatra, el psicólogo y el acompañante terapéutico, sino que tiene que haber alguien que ponga la ley desde afuera, ¿no? Para que esta ley, que precisamente por algo hay un problema, un diagnóstico de patología mental, esta ley no sea política. Entonces tiene que ser el Estado que determine cuál es el dispositivo que va a decidir cuál es la ley que se tiene que cumplir, cuál es el orden, ¿sí? Porque lo que hay acá es un caos, se está manejando a alguien que no tiene habilidad mental para tomar decisiones. Puede decidir si se corta o no se corta el pelo, pero no puede decidir otras cuestiones. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Es decir, no está esta chica para una curatela, sí tal vez para una inhabilitación. Tengo que justamente hablar con esa abuela, que ya es mayor, y hablarle sobre este tipo, porque es un tipo de ayuda de
de ustedes, para poder comentarle a ellas qué hacer, a dónde llegar y después que intervenga la Defensoría, que ya intervino, de hecho. Sí, lo ideal es que en un equipo interdisciplinario haya trabajadores sociales, por lo menos uno que es el que maneja más. Nosotros no lo hemos podido incorporar hasta ahora, pero bueno, estamos creciendo. Empezamos primero a formarnos entre nosotros, a conocernos, a integrarnos como equipo, después incorporamos las reuniones con las madres y ahora estamos incorporando una actividad coral donde se van a organizar en lo positivo, el coro sí de los chicos, veremos si los podemos agrupar por patología o por grado de compromiso y de habilidades, y también sí se puede organizar un coro con las mamás o con los familiares, que es muy interesante porque son actividades recreativas que sabemos muy bien que la arteterapia eleva mucho la autoestima y le permite al otro desarrollar algo que, bueno, en estos chicos sabemos que tienen mucha memoria musical, los míos son muy entonados, así que pueden cantar y lo que tienen que hacer es aprenderse las canciones y, bueno, si algún día les podemos presentar en algún evento mejor porque en algo van a recibir aplausos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más o algún comentario. No sé si ustedes quieren decir algo, comentar algo, que ocurra. Bueno, faltan 5 minutitos, pero si nadie pregunta, damos por cerrada la mesa acá y les vamos a agradecer nuevamente que hayan permanecido, escuchado y los vi atentos. Así que, sí, el micrófono. Siempre volviendo sobre el mismo caso, si bien lo de usted está dentro del infarto juvenil y esta chica es mayor por la edad, pero cronológicamente no. Entonces por eso yo necesitaría la ayuda de ustedes, porque ¿a quién recurro como para llevar una herramienta al tribunal de familia y ahí que intervenga? Y curaduría, la que tiene que intervenir ahí es curaduría. Y curaduría y a su vez, bueno, una institución, si pudiera ser el hospital regional, que es de acá de Mar del Plata el caso, o el hospital público más cercano, y si no, bueno, lo que le tiene que emitir un diagnóstico y una estrategia terapéutica es el profesional interviniente. Tiene que haber un psiquiatra, Hay una psicóloga que dice que está en perfectas condiciones, una buena. Y bueno, el tema es que el profesional es el que tiene que tomar la decisión de escribir, bueno, a ver cuál es la estrategia. Y lo primero que tiene que hacer es, en este caso, notificar a algún centro de protección de personas. En el caso de los niños tenemos el CPD. Si es para un adulto, tiene que concurrir al tribunal de familia, a la curaduría, o lo que hizo ella, hizo una comisaría de la mujer y hacer una exposición. No, gracias. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima. ¿Vos? Sí. El tribunal de familia es para adultos y para niños. Sí, pero estamos hablando, el tribunal de familia entra todo. Sí. Lo que pasa es que nosotros con el CPD son ellos los que llegan al tribunal de familia directamente.